Lo siento, Linda. Este viaje de negocios es absolutamente necesario, dijo Michael en tono de disculpa mientras miraba su vientre abultado. El sol poniente entraba por la gran ventana de la sala, iluminando suavemente su expresión preocupada. Su nueva casa, decorada con fotos de la boda y artículos para bebé, reflejaba la anticipación de la nueva vida que estaban por comenzar juntos. Está bien, este es tu proyecto importante, ¿no? El bebé y yo estamos bien, así que no te preocupes, respondió Linda con una sonrisa amable. Después de 7 años como enfermera pediátrica en Kaiser Permanente Medical Center, había asistido a muchos partos. Sabía que su embarazo era estable. La semana pasada, su médico le había asegurado que todo iba bien, pero aún así, no podía evitar sentirse ansiosa por la ausencia de su esposo, especialmente estando a solo 2 semanas de dar a luz. Pensar en su suegra, Barbara, y su cuñada, Kathleen, solo aumentaba su inquietud. Incluso en el brunch del domingo pasado, su actitud fría no había cambiado. Mamá dijo que llamará si pasaba algo, comentó Michael. Linda le respondió con una sonrisa vaga. Sí, Barbara había dicho eso, pero Linda podía sentir el sarcasmo detrás de sus palabras. Si te hubieras casado con la mujer que yo elegí, no tendríamos que preocuparnos así. La opción preferida de Barbara siempre había sido la hija de un colega profesor, una graduada de Stanford que ahora era una abogada exitosa. Cada vez que la comparaban con ella, Linda sentía que su corazón se encogía. Después de 3 años de matrimonio, Barbara nunca la había aceptado. Para ella, Linda solo era una simple enfermera, sin importar lo exitosa que fuera en su carrera. Y Kathleen, bueno, la posesividad que tenía sobre su hermano no ayudaba. Su relación nunca mejoró, y cuando Barbara perdió a su esposo hace 3 años, su apego a Michael se intensificó. Desde que Linda quedó embarazada, el trato hacia ella solo se volvió más frío y distante. Incluso en las celebraciones del 4 de julio, la tensión seguía ahí, sin señales de mejorar. Kathleen había llevado a Linda al límite deliberadamente al tomar fotos familiares. Más tarde, cuando las publicaron en redes sociales, Linda había sido completamente recortada de las imágenes. ¿Por qué no?, decía Kathleen con indiferencia. No has tenido hijos antes. Es arriesgado embarazarte a tu edad. Una simple enfermera que ahora será ama de casa, solo vives del sueldo de mi hermano. Su suegra y su cuñada le lanzaban comentarios así, como si nada, en las reuniones de la asociación de vecinos. Incluso corrían rumores de que Linda podría arruinar la oportunidad de Michael para un ascenso. Linda había pensado en ingresar al hospital antes de tiempo, pero cuando Barbara comentó con desprecio que la estaban mimando demasiado, descartó la idea. No dudes en llamar si necesitas algo con este calor. De todos modos, suelo quedarme despierta hasta tarde, le dijo Mary, su vecina, después de terminar su trabajo de jardinería al anochecer. Mary, una exoficial de policía ahora dedicada a escribir novelas de misterio, había estado preocupada por el embarazo de Linda desde el principio. Después de más de 30 años en la fuerza, su instinto afilado no pasó por alto la tensión entre Linda y sus suegros. Linda, te daré un consejo de mis días en la policía. Quizá deberías instalar una aplicación de grabación en tu celular, por si esto no es solo paranoia. He visto muchas tragedias familiares en mi tiempo en la fuerza. Aunque dudó un poco, Linda terminó siguiendo el consejo de Mary. Mientras descargaba la aplicación en su iPhone, sintió el peso de la realidad. Necesitaba tomar precauciones. Un sentimiento de resignación se apoderó de ella. Su relación con sus suegros había llegado al punto de no retorno. Esa noche, un dolor agudo la despertó. La tenue luz de la lámpara de noche iluminó su rostro pálido. Tocó las sábanas y las sintió cálidas y húmedas. Con la luz de su celular, vio manchas rojas extendiéndose. Pero todavía faltan 10 días para mi fecha de parto. 7 años como enfermera le bastaron para entenderlo de inmediato. Ruptura prematura. Ruptura de membranas. El sangrado era abundante. Si no se trataba rápido, podía ser peligroso tanto para ella como para el bebé. Con manos temblorosas, tomó su celular. Las palabras de Mary resonaban en su mente, por si acaso. Abrió la aplicación y comenzó a grabar. Michael debía estar en su hotel de Nueva York, preparándose para su presentación importante. Marcó su número, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. La casa de Barbara está justo aquí. Con dificultad, se obligó a ponerse de pie. La sangre se filtraba por su camisón, pero no tenía tiempo de preocuparse por eso. Agarró su celular y, tambaleándose, bajó las escaleras. Los pocos metros hasta la casa de su suegra se sintieron eternos. Al llegar, el edificio colonial de 30 años se alzaba bajo la luz de la luna. La cámara del timbre grabó automáticamente su presencia. «Mamá»,
Kathleen, por favor, despierten, exclamó, apretando desesperadamente el intercomunicador y golpeando la puerta. El sonido rompió el silencio de la noche. Las luces del segundo piso se encendieron y, segundos después, se escucharon pisadas apresuradas bajando las escaleras. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué demonios haces aquí a esta hora?, espetó Barbara. Llevaba puesto un elegante camisón de seda. Detrás de Barbara, Kathleen sostenía su celular en la mano. Mamá, por favor, llama a una ambulancia, el bebé, suplicó Linda, con la voz débil. Dios mío, estás siendo tan dramática, respondió Barbara con su frialdad habitual. Mírate, toda alterada, estás exagerando, no hay necesidad de ir al hospital. ¿No eres enfermera? Deberías saber cuál es tu condición. Ante esas palabras, Kathleen sonrió y levantó su teléfono. Eso es cierto, no, puedes manejar el parto tú sola, después de todo, eres enfermera. El flash se disparó, capturando la expresión angustiada de Linda. Si la noche hubiera transcurrido como lo habían planeado, esa foto habría terminado en redes sociales. Por favor, llama a una ambulancia, murmuró Linda. Su conciencia empezaba a desvanecerse, un sudor frío le corría por la espalda y su visión se volvía borrosa. Aún así, la grabación en su celular seguía activa. Es suficiente, espetó Barbara. Podrías arruinar la oportunidad de ascenso de mi hijo. ¿Tienes idea de lo importante que es este proyecto? Su voz se escuchaba cada vez más lejana. La risa burlona de Kathleen se superpuso a sus palabras. Las piernas de Linda cedieron y cayó de rodillas. Su mejilla caliente tocó el mármol frío de la entrada. La conciencia se desvaneció. Un techo blanco. El olor a desinfectante. El pitido constante de los monitores cardíacos. A medida que recuperaba la conciencia, Linda reconoció de inmediato el ambiente familiar del hospital. Ese entorno no era nada nuevo para ella. A su alrededor, los equipos médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, monitoreaban silenciosamente su recuperación. Me alegra que estés despierta, dijo amablemente una enfermera junto a su cama. A su lado, un oficial de policía uniformado observaba en silencio, cerca de la ventana. Alguien más sonreía con alivio. Afuera, el sol brillante de California llenaba la habitación de luz. El reloj marcaba la 1 de la tarde. Habían pasado 12 horas desde el incidente. Las bolsas de suero goteaban en silencio, y los monitores mostraban signos vitales estables. ¿El bebé?, preguntó Linda, intentando incorporarse con desesperación. La enfermera levantó la mano para detenerla. Tranquila, dijo con suavidad. El movimiento repentino casi hizo que se le saliera la aguja epidural. No te preocupes, tuvimos que hacer una cesárea de emergencia, pero todo salió bien. Linda sintió que el aire volvía a sus pulmones. Es una niña, está bajo observación en la unidad de cuidados intensivos, pero su condición es estable. Su puntaje de Apgar es bueno y, para ser prematura, está sorprendentemente saludable. Grandes lágrimas rodaron por las mejillas de Linda al escuchar esas palabras. La herida de la cesárea le dolía, pero era una prueba de que su bebé estaba a salvo. Su ritmo cardíaco aumentó ligeramente, lo que activó una pequeña alarma en el monitor. Señora Linda, dijo una voz firme. Una oficial de policía dio un paso adelante. Era la detective Johnson, del Departamento de Policía del Condado de Santa Clara. En su pecho brillaba una placa que mostraba 30 años de distinguido servicio. Si puede hablar, me gustaría confirmar los eventos de anoche, por favor, no se esfuerce. Su descanso postoperatorio es crucial. Linda asintió levemente. La enfermera elevó el respaldo de su cama y le ofreció un vaso con agua y hielo. El líquido frío alivió su garganta seca después de la cirugía. En realidad, encontramos evidencia crucial en su teléfono, continuó la detective, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El análisis del equipo de investigación técnica acaba de llegar. Sobre el escritorio, había una bolsa de evidencia transparente que contenía su iPhone. La grabación capturó todo, dijo Johnson, lo que su suegra y su cuñada dijeron, sus súplicas de ayuda. Linda sintió que el estómago se le encogía. Duró 1 hora y 12 minutos. El análisis de sonido confirma que no hay signos de edición o manipulación. La detective hizo una pausa y suspiró profundamente. Incluso con 30 años de experiencia, la crueldad de este caso parecía afectarla. Entre los oficiales que acudieron a la escena, el impacto había sido enorme. Si no hubiéramos recibido la alerta a tiempo, esto pudo haber terminado mucho peor, añadió con seriedad.
Los médicos dicen que tanto usted como su bebé estaban en peligro crítico. Su temperatura estaba subiendo y su presión arterial alcanzó niveles peligrosos. Linda cerró los ojos con fuerza. Había estado tan cerca, demasiado cerca. En ese momento, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. La pesada puerta se abrió y entró alguien más. Un detective nuevo le entregó un informe médico a la detective Johnson. Él sobrellevaba el membrete del Departamento de Obstetricia del Centro Médico Kaiser Permanente. El doctor Watson, jefe de obstetricia, se acercó para explicar el contenido del informe. En el bolsillo de su bata blanca asomaba un gorro quirúrgico, evidencia de la reciente operación de emergencia. Es inconcebible no haber llamado a una ambulancia en esta situación, dijo con seriedad, especialmente porque Linda es una enfermera experimentada. Tomó la decisión profesional correcta, pero se le impidió actuar en consecuencia. Esto es, claramente, un comportamiento criminal. La detective Johnson revisó los documentos. Sobre el escritorio, había fotos de la escena, listas de evidencia y notas organizando los hechos. Cuando llegaron los paramédicos, continuó Johnson, Barbara Wilson y Kathleen Wilson actuaban como si nada hubiera pasado, fingieron estar dormidas. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Pero las imágenes infrarrojas de la cámara de seguridad muestran que definitivamente estaban despiertas. El aire en la habitación del hospital pareció congelarse por un momento. Solo el monitor cardíaco seguía emitiendo su pitido regular. Pero ahora, la verdad estaba clara. Las grabaciones lo contaban todo. Ignoraron por completo sus súplicas de ayuda, incluso se burlaron de su sufrimiento. La oficina del fiscal de distrito considera esto como un claro caso de negligencia criminal. El detective sacó una tableta y mostró la forma de onda de la grabación. El patrón era inconfundible. La historia de esa noche estaba ahí, clara y sin manipulaciones. El análisis de audio confirmó que no había ninguna edición. Esto se tomará como una prueba contundente, dijo el detective. La fiscalía cree que hay suficientes evidencias para proceder con la acusación. Pero entonces, salió a la luz algo aún más impactante. Había otra prueba. Encontramos más evidencia en el teléfono de Kathleen, continuó el detective. Hay fotos tuyas en pleno sufrimiento, y hubo intentos de publicarlas en redes sociales. Linda sintió un escalofrío. Incluso tenía un borrador de comentario listo, agregó el detective. Leyendo la pantalla, una simple enfermera haciendo tanto alboroto. Las manos de Linda temblaban mientras apretaba con fuerza las sábanas del hospital. Sus lágrimas cayeron en silencio, empapando la tela blanca. Barbara Wilson y Kathleen Wilson han sido arrestadas, anunció el detective. Se les acusa de negligencia criminal, complicidad en agresión y... De repente, se escuchó un alboroto en el pasillo. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Linda? Era Michael. Irrumpió en la habitación, con el rostro pálido por la preocupación. Había tomado un vuelo de emergencia desde Nueva York. Aún llevaba puesto su traje, pero la corbata estaba suelta y su expresión mostraba el agotamiento de una noche sin dormir. Linda intentó sonreír con debilidad. Michael, la bebé, ambas estamos bien. Michael corrió a su lado y le tomó la mano con fuerza. Todavía sostenía en la otra la memoria USB de su presentación. Señor Michael, dijo el detective Johnson con voz grave, su madre y su hermana están siendo interrogadas en la estación en este momento. Desde el pequeño altavoz de la habitación, comenzó a sonar la grabación de aquella noche. Michael se quedó inmóvil. Su rostro se volvió aún más pálido mientras escuchaba la desesperada súplica de Linda. Y luego, la risa burlona de su madre y su hermana. El sonido de la respiración entrecortada de su esposa mientras perdía el conocimiento. Michael sintió que las manos le temblaban. Había recibido una notificación de la policía en el aeropuerto JFK. Se apresuró a llegar al hospital sin haber dormido en todo el vuelo. Pero no conocía toda la verdad. Hasta ahora. La voz del detective Johnson lo sacó de sus pensamientos. Tenemos sus declaraciones juradas y sus confesiones. Todo ha sido meticulosamente grabado en la sala de interrogatorios. El silencio llenó la habitación, pero la verdad ya no podía ocultarse. Linda me quitó a mi hijo, dijo Kathleen con frialdad. No podía soportar la idea de que su amor se dividiera aún más con el bebé. Solo queríamos enseñarle una lección. Hizo una pausa y bajó la mirada. Quería el amor de mi hermano solo para mí. Nos aprovechamos de su viaje de negocios, lo planeamos todo. En ese momento, una enfermera de la UCIN entró en la habitación. La fiebre del bebé ha bajado. El padre también puede visitarla. Michael dudó un momento. Luego, tomó con suavidad la mano de Linda.
Vamos a verla juntos, nuestra hija nos espera. Con cuidado, empujó la silla de ruedas de Linda hasta la unidad de cuidados intensivos neonatals. En el pasillo, Mary seguía ahí, había velado por ellos toda la noche. Dentro de la incubadora, su pequeña hija dormía plácidamente. A pesar de tener solo 24 horas de nacida, tenía una expresión fuerte y determinada. Tan pequeñita, pero tan valiente. Linda tocó suavemente la incubadora. Michael, de pie a su lado, rompió el silencio. Lo siento. Si me hubiera dado cuenta antes. Linda le apretó la mano con ternura. No es tu culpa, susurró, pero necesitamos hacer cambios, ahora. Michael dejó escapar un suspiro profundo. Apenas unas horas antes, le habían ofrecido un ascenso en Silicon Valley, pero su decisión ya estaba tomada. Voy a pedir una transferencia a la sucursal de Seattle. Linda lo miró sorprendida. Pero tu carrera. Michael sostuvo su mirada con firmeza. Nada es más importante que tú y nuestra hija. Su voz tenía una determinación que Linda nunca antes había escuchado en él. Mi indulgencia con mi madre y mi hermana nos llevó a esto. Es mi responsabilidad. No volveré a cometer el mismo error. El bebé, dentro de la incubadora, movió su pequeña mano. Michael y Linda se miraron y sonrieron. Ya hablé con mi supervisor en Seattle, continuó él. Tienen un nuevo proyecto comenzando allá. Los ojos de Linda brillaron. Una nueva vida. En una nueva ciudad. Era la oportunidad con la que había soñado en secreto, empezar de nuevo y trabajar como enfermera en otro lugar, lejos de todo lo que los había lastimado. Michael tomó aire y dijo con seriedad. Sobre el juicio contra mamá y Kathleen. No voy a retirar los cargos. Linda asintió con decisión. No es solo nuestro problema, no más. Sus ojos se encontraron y por primera vez en mucho tiempo, hubo comprensión mutua. Dejemos que la ley haga su trabajo, agregó ella con firmeza. Michael asintió lentamente. Aunque la decisión era difícil, sabían que era lo correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que estaban avanzando juntos. Los sentimientos seguían ahí. Proteger a su amada esposa y a su pequeña hija ahora era su máxima prioridad. Un año después, en el verano, una casa blanca de 3 pisos estaba en un tranquilo vecindario de Seattle. Flores coloridas florecían en el jardín y un columpio de color crema se balanceaba suavemente con la brisa. Era la hora del almuerzo cuando Linda llamó a su hija de 1 año. Emily dio unos pasos inestables, pero corrió hacia su madre. Linda vio cómo su hija crecía tan saludable, a pesar de haber nacido prematura. Sentía un amor profundo por ella. Papá llegará temprano a casa hoy, le dijo Linda mientras veía a Emily jugar. La cocina estaba llena del aroma de sopa caliente y una ensalada fresca de whole food sobre la mesa. Gracias a su experiencia como enfermera, Linda siempre preparaba comidas saludables para su hija. Michael estaba disfrutando de sus días como líder de proyectos en la sucursal de Seattle. Sus preocupaciones profesionales habían mejorado mucho, sus habilidades eran muy valoradas en su nuevo entorno, y su salario había aumentado. Cuando llegó a casa a las 5 p.m., Michael entró con una sonrisa. Un regreso tan temprano hubiera sido impensable en Silicon Valley. Al levantar a su hija, su expresión ya no mostraba el agotamiento de antes. Oh, recibimos un correo de Mary. Linda mostró la pantalla de su teléfono. El juicio terminó, tu nueva vida brilla aún más. El juicio de Barbara y Kathleen ya había terminado. Barbara recibió una sentencia de 2 años de prisión por negligencia en lesiones. La solicitud de la defensa de una sentencia suspendida fue rechazada y el juez emitió un veredicto severo, declarando que no ayudaron a una mujer embarazada en crisis, lo cual es muy grave. Kathleen recibió una sentencia suspendida, pero las consecuencias sociales fueron más duras de lo que esperaban, por la reacción de las redes sociales y la pérdida total de credibilidad en la industria de bienes raíces. Tuvo que eliminar sus cuentas y decidió vender la casa familiar. Mamá y Kathleen se están mudando, dijo Michael en voz baja, mientras sostenía a su hija. Su casa en San José ya estaba en el mercado. Se están mudando a Dallas, Texas. Sus suegros decidieron dejar California por completo. Se dieron cuenta de que su aislamiento de la comunidad fue más grave de lo que pensaban. Tomamos la decisión correcta, ¿verdad?, dijo Linda. Michael asintió con firmeza. Sí, absolutamente. Su mirada se dirigió hacia Emily, que estaba jugando en el jardín, persiguiendo burbujas de jabón y riendo de alegría. ¿Sabes qué? Linda comenzó tímidamente. Recibió una oferta de trabajo a medio tiempo en el Hospital Infantil de Seattle. El rostro de Michael se iluminó. Eso es maravilloso.
Emily está creciendo y es genial tener un lugar donde tu experiencia pueda ser valiosa. A diferencia de su madre, que había descartado a Linda como una simple enfermera, Michael siempre había respetado la carrera de su esposa. Dijeron que podría empezar con 3 días a la semana, y que incluso me ayudarían con el cuidado de niños en el hospital. La pareja se sonrió mutuamente. Su nueva vida seguía tomando forma de manera constante. Deberíamos contárselo a Mary también, dijo Linda. El exoficial de policía y vecino seguía siendo una presencia importante en sus vidas. Incluso después de la mudanza, siempre le enviaba a Linda sus nuevas novelas de misterio tan pronto como se publicaban. Ah, y hay una fiesta en el barrio el próximo fin de semana. Su nuevo hogar estaba rodeado de vecinos muy amables. Los fines de semana, las familias disfrutaban de barbacoas en sus patios. Había muchas parejas jóvenes con niños de la edad de Emily, y su círculo social fue creciendo poco a poco. A medida que caía la noche, la luz suave característica de Seattle iluminaba el columpio en el jardín. Emily ya estaba dormida, y se escuchaba la tranquila melodía de una caja de música flotando desde la habitación de los niños, en el segundo piso. Linda salió a la terraza y Michael le ofreció una taza de café. «Gracias a ti, hemos llegado hasta aquí», dijo él. «No, es gracias a Mary y a tu fuerza». Desde allí, podían ver la puesta de sol sobre Puget Sound, como olas suaves. Nuevos días iban a llegar tranquilamente para esta familia, trayendo consigo olas de esperanza que poco a poco irían sanando los recuerdos oscuros del pasado. «Jennifer, ¿podrás llegar temprano a casa esta noche?». En una oficina en lo alto de uno de los rascacielos del distrito financiero de Boston, Jennifer leyó el mensaje en la pantalla de su celular. Afuera, los brotes de arce se mecían suavemente con la brisa primaveral. Su rostro se iluminó con una sonrisa al ver el nombre de Robert Thompson. «Sí, debería poder terminar temprano hoy», respondió mientras presionaba el botón de enviar. Saboreaba el amor que sentía por su esposo de 71 años. Como contadora senior en una de las firmas más prestigiosas de contabilidad, Jennifer tenía un ingreso estable de $120,000 al año. Había invertido $300,000 en el negocio de desarrollo inmobiliario de Robert, pero más que solo una inversión, era una prueba de la confianza y el lazo que los unía como matrimonio. 7 años atrás, Jennifer conoció a Robert mientras auditaba las cuentas de su empresa. Desde el primer momento, se sintió cautivada por su porte intelectual, su trato caballeroso y su dedicación al trabajo. Salieron durante 2 años antes de casarse, y con el tiempo, ella decidió invertir la mayor parte de sus ahorros $450,000 en el negocio de su esposo, confiando plenamente en él. En la tranquila zona residencial de Chestnut Hill, el Volvo XC60 de Jennifer se deslizó por el camino de entrada de su elegante casa de estilo colonial. Gracias a un mantenimiento impecable, la propiedad parecía mucho más joven de lo que sus 50 años de existencia sugerían. Al abrir la puerta principal, Robert la recibió con su sonrisa característica, vestido con un costoso traje de diseñador. Jennifer notó el nuevo BMW Serie 5 estacionado en la entrada y supo de inmediato que el negocio iba bien. «Bienvenida a casa», dijo él con calidez. «Hoy también está aquí Eleanor, en la sala». Su suegra, Eleanor, estaba sentada en el sofá de la sala de estar, tomando té con la misma elegancia de siempre, habitual en las galas del Museo Isabella Stewart Gardner y en las aperturas de la Orquesta Sinfónica de Boston. Eleanor encarnaba a la perfección el aire refinado y adinerado de la familia Thompson, aunque solía mostrarse como una dama gentil. Había ocasiones en las que Jennifer sentía en su mirada una frialdad difícil de explicar. «Jennifer, bienvenida de vuelta del trabajo. ¿Te gustaría acompañarme a tomar un té?». «Es Darjeeling First Class», dijo Eleanor con su voz suave y pausada. Encajaba perfectamente con la imagen de una dama refinada, pero algo en los bordes de sus palabras le provocó un escalofrío a Jennifer. Últimamente, Eleanor y Robert habían estado teniendo conversaciones privadas con más frecuencia de lo habitual. Sus charlas se detenían abruptamente en cuanto ella se acercaba, reemplazadas por sonrisas forzadas. Aún así, Jennifer les devolvía la misma calidez de siempre, convencida de que su compromiso con la familia podía superar cualquier sensación de discordia. «Gracias», Eleanor dijo, aceptando la taza de té. Mientras tomaba un sorbo, observó a su esposo y a su suegra. Su corazón se llenó de anticipación cuando Robert mencionó que estaba planeando una sorpresa especial para la próxima semana. Pronto cumpliría 35 años. Durante los últimos 7 años, había desempeñado el papel de la esposa ideal, equilibrando su vida profesional y familiar a la perfección. Aunque de vez en cuando Eleanor daba su opinión sobre detalles menores, Jennifer nunca permitió que eso afectara la armonía en su hogar.
La idea de que su familia estuviera preparando un regalo especial para su cumpleaños la hizo sonreír de felicidad, mientras acariciaba el suave tejido de su vestido azul marino recién comprado. Se imaginó la elegante cena que la esperaba. Había dudado en comprarlo por su precio de 2,000 pesos, pero Robert la animó sin dudarlo, asegurándole que le quedaba perfecto. Sin embargo, una semana antes de su cumpleaños, Robert comenzó a comportarse de manera extraña. Su esposo, que normalmente salía temprano al trabajo, de repente empezó a tomarse las mañanas libres para prepararle el desayuno. Eleanor la visitaba con más frecuencia y, en varias ocasiones, se emocionaba hasta las lágrimas. A mi edad, soy tan afortunada de tener una nuera tan maravillosa, decía con voz temblorosa. Jennifer lo sorprendía en conversaciones en voz baja, pero no tenía dudas, estaban planeando su sorpresa de cumpleaños. El día antes de la gran fecha, Robert llegó a casa inusualmente temprano. Reservé un lugar especial para mañana por la noche, le dijo con una sonrisa. ¿Y ya decidiste qué te vas a poner? Jennifer, con emoción, le mostró su vestido azul marino. Es hermoso. No puedo esperar para mañana, respondió él con calidez. Su corazón latía con fuerza ante sus palabras. 30 de abril. La mañana de su cumpleaños amaneció con un sol primaveral refrescante. Los árboles de Chestnut Hill estaban cubiertos con un vibrante tono verde, y los tulipanes se mecían suavemente con la brisa junto a la puerta principal. Como es un día especial, trata de salir temprano del trabajo, dijo Robert durante el desayuno, dedicándole una de sus sonrisas amables. Sí, ya organicé todo para salir a las 4. Nos vemos en el jardín a las 6. Eleanor también estará ahí. El jardín, en Newbury Street, era el restaurante francés más exclusivo de Boston desde que había obtenido su estrella Michelin. Había hecho la reserva con 6 meses de anticipación. Saber que Robert se había asegurado un lugar en el jardín hizo que Jennifer sintiera su amor aún más profundamente. Ese día, se arregló con un cuidado inusual. En el baño, se aplicó su nuevo labial de Chanel y ajustó su collar con delicadeza. Al mirarse en el espejo, vio reflejada a una mujer joven y radiante, más allá de sus 35 años. Tal como había planeado, salió del trabajo a las 6 p.m., pasó a casa para ducharse y ponerse su nuevo vestido, aunque en su momento había dudado en comprarlo por los 2,000 pesos que costaba. Ahora estaba segura de que había sido la elección perfecta. El profundo tono azul marino resaltaba su figura, dándole un porte elegante y sofisticado. Antes de encender su Volvo, marcó el número de Robert solo para asegurarse de que todo iba según lo previsto. Estaré ahí pronto. Ah, ya estoy en el restaurante. Eleanor acaba de llegar también, respondió él. Por el altavoz del teléfono, el murmullo de fondo transmitía la atmósfera exclusiva del restaurante. Newbury Street estaba más concurrida de lo habitual esa noche. A las 6:05, Jennifer finalmente llegó a el jardín. Después de dejar su auto con el valet, empujó las pesadas puertas con el corazón latiéndole de emoción. En el interior, una luz cálida caía suavemente desde los candelabros, iluminando los manteles blancos y las copas de vino relucientes. Todo estaba listo para una velada especial. Incluso alcanzó a ver a un sommelier cargando una costosa botella de champán. Es del reserva especial para Thompson, dijo el vendedor de vinos. Jennifer se acercó a la recepción con una sonrisa. Buenas noches, tengo una reserva a nombre de Robert Thompson. El miembro del personal la miró con una expresión de desconcierto. Lo siento, pero no tenemos ninguna reserva para hoy. Jennifer sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda. Debe haber un error, por favor revise otra vez. Mi esposo, Robert Thompson, hizo la reserva hace meses. El empleado revisó la lista una vez más y negó con la cabeza. No, no tenemos ninguna reservación a ese nombre. La angustia comenzó a apretar su pecho. Sacó su teléfono y llamó de inmediato a Robert, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Probó con Eleanor y obtuvo el mismo resultado. Sus mensajes ni siquiera estaban siendo leídos. La ansiedad se mezcló con el pánico. Tal vez había algún error. Decidió probar en otros restaurantes cercanos, pero ninguno tenía una reservación a nombre de su esposo. Para cuando miró su teléfono nuevamente, ya pasaban de las 7 de la tarde, y la noche había caído por completo. Su respiración se aceleró mientras salía a la calle y levantaba la mano para detener un taxi. A Chestnut Hill, por favor. Su voz tembló levemente mientras le daba la dirección al conductor. Las luces de la calle parecían más frías, más siniestras de lo normal. El camino, que tantas veces había recorrido con familiaridad, se sentía ahora desconocido, amenazante. Cuando bajó del taxi frente a su casa, una sensación de inquietud le oprimió el pecho. Algo estaba mal, muy mal.
Subió los escalones hasta la puerta y la ansiedad en su interior se convirtió en terror puro. Las ventanas, que deberían estar iluminadas con la cálida luz del hogar, estaban completamente oscuras. Jennifer contuvo el aliento mientras intentaba meter la llave en la cerradura. El pestillo ya estaba desenganchado. Con manos temblorosas, empujó la puerta y entró. El aire se sintió pesado. La sala de estar estaba completamente vacía. El sofá, la mesa, la televisión, las decoraciones. Todo había desaparecido. Solo quedaban marcas blancas en las paredes donde antes estaban los marcos de fotos. Robert, su grito resonó en la casa vacía. Corrió desesperada hacia el dormitorio. La puerta del armario estaba abierta de par en par. No solo la ropa de su esposo había desaparecido, sino también la suya. Con el corazón latiéndole con fuerza, revisó el tocador. Al abrir los cajones, sintió que el aire le faltaba. Sus joyas, las heredadas de su madre, también habían desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó de ella mientras revisaba frenéticamente toda la casa, y entonces lo vio. Un sobre rosa, con lindos patrones de corazones, descansaba sobre la barra de la cocina. Pero en lugar de ternura, la imagen le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y sacó la tarjeta. Adentro, un mensaje escrito con la caligrafía familiar de Robert decía: «Felicidades, disfruta tu nueva vida. Ah, y por cierto, tu cuenta bancaria también está vacía. Con amor, Robert y Eleanor». Toda la fuerza abandonó su cuerpo, sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo. Desesperada, sacó su teléfono y entró a la banca en línea. Su visión se nubló al ver la pantalla. El saldo en todas sus cuentas era 0. A la mañana siguiente, Jennifer experimentó una nueva desesperación en la estación de policía local. «Lo siento, pero esto es un asunto de propiedad conyugal», dijo el joven oficial detrás del escritorio, devolviendo los documentos a un folder. «Tendremos que tratarlo como un tema civil». «Pero esto es claramente un fraude», exclamó Jennifer, su voz temblorosa. «Mis ahorros, mis joyas, se llevaron todo». Justo cuando sintió que se desplomaría otra vez, una oficial mayor apareció desde otra oficina. Detective Mary Johnson se presentó. Parecía tener poco más de 50 años. Su expresión serena pero firme. Le ofreció a Jennifer una silla y una taza de café caliente. «He visto casos similares antes. Lo que en la superficie parece una simple disputa conyugal, muchas veces oculta un crimen mucho más grande». Mary sacó una tarjeta de presentación y escribió un número en el reverso. «Por favor, visita a esta persona. James Wilson. Es el investigador privado más confiable de Boston». Esa misma tarde, Jennifer llegó a un antiguo edificio de oficinas en Back Bay. El pasillo olía a madera envejecida y tabaco. Al final, una puerta de vidrio esmerilado tenía grabadas las palabras: «Wilson Investigaciones». Golpeó con suavidad y una voz firme respondió desde adentro: «Adelante». James Wilson, un hombre de 53 años con el cabello entrecano y el rostro profundamente arrugado, la miró con intensidad. Su expresión hablaba de años de experiencia y secretos enterrados. «Dime, ¿en qué puedo ayudarte?» «Primero, por favor, cuéntame todo lo que pasó desde anoche». Wilson encendió una vieja grabadora mientras Jennifer, con la voz entrecortada, relataba cada detalle, desde cómo conoció a Robert en el trabajo, los 2 años de noviazgo, los 7 de matrimonio, y luego, los eventos de la noche anterior. Para cuando terminó, el sol ya se estaba poniendo y la oficina de Wilson se llenaba de sombras. «La tarifa de investigación comienza en $5,000, dijo Wilson sin rodeos. Jennifer sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. Sus cuentas estaban vacías. Apenas tenía unos cientos de dólares en efectivo. «¿Puedo pagarlo en partes?» Wilson suspiró. «Lo siento, pero en este tipo de investigaciones, la velocidad lo es todo. Si esperamos demasiado, la evidencia podría desaparecer». Jennifer bajó la mirada, sintiendo la desesperación apretar su pecho. Entonces, Wilson habló en un tono más bajo. «¿Por qué no le pides ayuda a un amigo? Este caso huele mal. Estamos lidiando con gente peligrosa. Será una carrera contra el tiempo». Esa noche, Jennifer llamó a su mejor amiga de la universidad, Sara Martínez, abogada de profesión. Sara era una mujer fuerte y resolutiva. En cuanto escuchó la historia, no dudó en transferirle los $5,000. «Esto no es un préstamo», le dijo con firmeza. «Es una inversión en tu nueva vida». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Jennifer. Por primera vez en días,
Sintió que alguien realmente estaba de su lado. Gracias a eso, la investigación avanzó más rápido de lo esperado. Primero, identificaron la empresa de mudanzas. Un camión conocido había sido captado por las cámaras de seguridad de un negocio cercano. Esta compañía tiene operaciones en Cambridge también, dijo Wilson, revisando sus notas. Casualmente, hay una familia que acaba de mudarse a una zona residencial exclusiva. Sobre el escritorio, extendió varias fotografías. Jennifer sintió que le faltaba el aire. Una lujosa mansión victoriana, valuada en $5 millones. El propietario es... Wilson hizo una pausa, mirándola con seriedad. Jennifer contuvo el aliento. Robert Thompson. El impacto la dejó sin palabras, pero eso no era todo. Y aquí viene lo peor, continuó Wilson, deslizando más documentos hacia ella. Tiene otra familia. Jennifer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En las fotos aparecía Catherine Miller, una maestra de secundaria de 36 años, viviendo una vida de ensueño en esa casa con su hija Emma, de 16 años. Emma asiste a la prestigiosa Noble and Greenouge School, continuó Wilson, y su matrimonio con Catherine no es reciente, llevan 16 años casados, mucho antes de que Robert se casara contigo. Jennifer sintió un nudo en el estómago. Wilson sacó otra tanda de fotografías. En ellas, Eleanor sonreía y abrazaba a Emma. Su expresión era completamente diferente a la que siempre había tenido con Jennifer. Era genuina, llena de amor. Eleanor visita esta casa 3 veces por semana, explicó Wilson. Ella y Catherine provienen de la misma clase alta. Son viejas conocidas de los círculos sociales de Boston. Jennifer apenas podía procesar todo. Todo era una mentira. Y todavía faltaba lo peor. Wilson deslizó un estado de cuenta bancario frente a ella. La colegiatura de Emma cuesta $50,000 al año. Parte de ese dinero salió de tus propios ahorros. Jennifer sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los $300,000 que pensó que había invertido en el negocio de Robert nunca fueron para un negocio. Habían sido desviados a través de múltiples cuentas corporativas falsas y, al final, usados para pagar la educación de Emma. Jennifer apretó los puños, sintiendo que su dolor se transformaba lentamente en algo más profundo. Rabia. El plan había sido perfectamente calculado. Desde el principio, desconfiaban de que fueras contadora, por eso diseñaron un esquema de transferencias tan sofisticado. Wilson giró su computadora portátil hacia Jennifer, mostrándole la pantalla. Múltiples cuentas falsas, transacciones simuladas, manipulación contable de alto nivel. Todo para el futuro de Emma. Una investigación más profunda reveló el verdadero alcance del engaño. Eleanor había estado del lado de Catherine desde el principio. Sabía de la existencia del matrimonio de Robert, pero guardó silencio. No solo eso. Ayudó a Robert a planear cómo desviar y utilizar tus activos. El plan era perfecto, continuó Wilson, exhalando el humo de su cigarro. La trampa en el restaurante de lujo, elegir tu cumpleaños como el día especial, todo diseñado para causar el máximo daño emocional. La mudanza, las transferencias bancarias. Todo había sido premeditado. Jennifer se quedó paralizada en la silla, mientras afuera, la lluvia primaveral caía en la oscuridad de la noche. Pero cometieron un error. Wilson sacó su última carta de triunfo. La bigamia es un crimen federal. Por primera vez, una chispa diferente iluminó los ojos de Jennifer. Ya no era solo tristeza. Era determinación. Tu amiga Sara Martínez es abogada, ¿verdad?, preguntó Wilson. Jennifer asintió lentamente. Llámala mañana. Wilson hizo una pausa antes de soltar su última frase, con una gravedad calculada. Informemos esto al FBI. Una soleada mañana de mayo, los agentes del FBI irrumpieron en la oficina de la empresa de desarrollo inmobiliario de Robert. Vestido con su traje caro, Robert mantuvo la compostura mientras le ponían las esposas. Pero sus ojos delataron la angustia. A su alrededor, sus empleados lo observaban atónitos. Al mismo tiempo, en una exclusiva zona residencial de Chestnut Hill, otro arresto estaba en marcha. Eleanor fue detenida mientras tomaba su té de la mañana. Sobre la mesa, su taza de porcelana permaneció medio llena. «Esto debe ser un error», murmuró, pero su voz se apagó cuando el agente del FBI le mostró la orden de arresto. En la mansión de Cambridge, Catherine y Emma se quedaron petrificadas. Los agentes revisaban cada rincón de la casa, órdenes de cateo en mano. Fotografías familiares en el piano.
recibos de matrícula pagados con el dinero de Jennifer. 16 años de matrimonio documentados en cada rincón. Emma, con el rostro desencajado, se giró hacia su madre. «Mamá, ¿qué es esto?» Catherine no tenía respuesta. Catherine no pudo responder. La voz temblorosa de Emma rompió el silencio. En la corte, las pruebas se presentaron una tras otra. El acusado, Robert Thompson, contrajo matrimonio por primera vez con Catherine Miller en 1991, anunció Sarah con voz firme. Ese matrimonio sigue vigente hasta el día de hoy, sin que jamás se haya iniciado ningún procedimiento de divorcio. Hizo una breve pausa antes de continuar. Luego, en 2017, Robert se casó nuevamente con la víctima, Jennifer Thompson. Esto constituye claramente un caso de bigamia. Los certificados de matrimonio fueron proyectados en la pantalla. 2 fechas. 2 firmas. La evidencia era irrefutable. Se escucharon murmullos en la galería. Pero eso no era todo. Además, los acusados cometieron fraude, desviando aproximadamente $450,000 de los bienes de la víctima. Sarah giró hacia la pantalla, donde aparecían los registros bancarios. Para esto, usaron múltiples cuentas fantasma y realizaron transferencias de fondos sofisticadas, con flujos de dinero complejos. El esquema estaba meticulosamente planeado. Un intento descarado de engañar a una contadora. Y entonces, Eleanor comenzó su testimonio. Todo fue mi plan. La corte se quedó en silencio ante la inesperada confesión. Eleanor enderezó los hombros y miró con desprecio a Jennifer. Ella no era de nuestra clase. No podíamos permitir que una advenediza como ella heredara los bienes de la familia Thompson. Jennifer cerró los ojos por un instante. La rabia hervía dentro de ella. Eleanor continuó. Catherine era la única digna de nosotros. La educación de Emma requería fondos sustanciales, y los bienes de Jennifer eran perfectos para eso. Objeción. La voz de Sarah resonó en la sala. El acusado está intentando justificar su prejuicio contra la víctima en su confesión. Objeción sostenida. El martillo del juez golpeó con fuerza. Cuando Catherine subió al estrado, la mujer elegante y sofisticada de antes había desaparecido. Su porte estaba quebrado, y en su rostro solo quedaban rastros de agotamiento. No sabía, su voz tembló, que Robert tenía otro matrimonio. Emma ni siquiera pudo testificar. Ver desmoronarse la imagen de su padre, en la que había creído durante 16 años, le destrozó el alma. Día de la sentencia. Por los cargos de bigamia, fraude y malversación de fondos, condenó a Robert Thompson a 7 años de prisión y ordenó la restitución de $1 millón. Robert escuchó la sentencia en silencio. Su máscara de hombre intelectual y caballeroso se había desvanecido. En su lugar, solo quedaba el rostro de un estafador común. Eleanor Thompson, por los cargos de conspiración y fraude, la sentenció a 5 años de prisión y ordenó la restitución de $500,000. Eleanor mantuvo su actitud arrogante hasta el final. Pero en sus ojos se reflejaba el miedo. Después del veredicto, la caída de la casa de Catherine fue rápida y brutal. La lujosa mansión de $2.5 millones fue puesta a la venta. Cada centavo fue destinado a pagar la restitución. La familia que tanto se había aferrado a su estatus y riqueza, lo perdió todo. Emma tuvo que dejar su prestigiosa escuela privada y trasladarse a la secundaria pública local. Catherine regresó a la casa de su familia e inició los trámites de divorcio. Enterarse del fraude de Robert en la corte le dejó una profunda herida psicológica. ¿Fueron 16 años de puras mentiras?, sollozó Catherine en la sala de asesoramiento de la prisión de mujeres de Massachusetts. Al otro lado del cristal, Robert se veía derrotado, con los hombros caídos. ¿Por qué?, preguntó Jennifer con voz firme. Tras un largo silencio, él finalmente confesó sus verdaderos sentimientos. No podía soportar tu pureza, eras demasiado buena para alguien como yo. Jennifer se puso de pie sin decir más. Adiós, Robert, mi nueva vida comienza aquí. La luz del sol primaveral iluminó suavemente su cabello mientras salía del lugar. Un año después, una nueva firma de consultoría en el distrito financiero de Boston comenzaba a llamar la atención. Thompson Associates, consultoría financiera. Jennifer Thompson, ahora con una seguridad inquebrantable, ya no era la mujer con manos temblorosas que había acudido a la policía un año atrás. En una entrevista con el Boston Globe, habló con serenidad. Para quienes sufren violencia económica en sus relaciones, no están solos, siempre hay una salida. Su empresa se enfocaba en ayudar a víctimas de abuso financiero, brindando asesoría en la protección de activos,
recuperación y autonomía financiera. El 80% de nuestros clientes logran independencia económica en 6 meses. Uno a uno, sus antiguos colegas se sumaron a su equipo, confiando en su integridad y experiencia. Mientras tanto, en la prisión estatal de Massachusetts, Robert comenzaba su nueva vida tras las rejas. «No tienes visitas hoy», le informó el guardia con indiferencia. Las horas de visita pasaban y nadie preguntaba por él. Sus antiguos socios y amigos le habían dado la espalda. Sumido en la depresión, pasaba los días entrando y saliendo de la enfermería de la prisión. El hombre que alguna vez vestía trajes de diseñador ahora no era más que un fantasma de sí mismo. Eleanor, en la prisión de mujeres, había perdido por completo su arrogancia. Con neumonía severa, pasaba sus días postrada en la sala médica, sin nadie que la visitara. Rechazada por todos, había quedado desterrada de la sociedad. «¿Es este el final de mi vida?», murmuró, mientras la oscuridad de su destino la envolvía por completo. Murmuró al espacio vacío de su celda. La luz que entraba por la ventana no la iluminaba como lo hacían los candelabros en aquellas cenas de gala del pasado. Mientras tanto, en una tranquila zona residencial de Cambridge, Catherine y Emma habían comenzado una nueva vida en un apartamento modesto. «Mamá, podría obtener una beca», dijo Emma con determinación. Tras haberse transferido a la escuela pública, se había volcado por completo en sus estudios, usando la adversidad como motivación. Sus ojos brillaban más que antes, liberados de la preocupación por el pago de la colegiatura. «Eso es maravilloso, Emma», respondió Catherine, abrazando a su hija con orgullo. Ella misma había retomado su carrera como maestra en una escuela pública local, y poco a poco, con terapia semanal, empezaba a sanar sus heridas emocionales. Entonces, un día, en la sección de frutas y verduras de Whole Foods Market, Jennifer dejó de elegir manzanas de repente. Una mano se extendió hacia la misma manzana frente a ella. Era Catherine. Por un momento, el aire pareció congelarse. Oh. Ambas hablaron al mismo tiempo y, sin poder evitarlo, sonrieron. «¿Te gustaría tomar un café?», ofreció Jennifer. Catherine asintió lentamente. En el pequeño café dentro de la tienda, se sentaron frente a frente, con sinceridad, por primera vez, sin reservas, compartieron su dolor, su ira y los pasos que cada una había dado hacia la recuperación. «Ambas fuimos víctimas, no éramos nosotras las culpables», murmuró Catherine. Jennifer asintió en silencio. Las reuniones de fin de semana se volvieron habituales, y pronto Emma comenzó a unirse a ellas, hasta que, un día, la conversación tomó un giro inesperado. «¿Por qué no creamos un grupo de apoyo para víctimas de fraude?», sugirió Emma con entusiasmo. Las dos mujeres se miraron sorprendidas. «Debe haber muchas personas sufriendo lo mismo que nosotras. Nuestra experiencia podría ayudarles», continuó la joven con convicción. Así nació un nuevo propósito de vida. Con la ayuda de Sara, la abogada, construyeron un sistema de apoyo integral, asesoría legal, terapia psicológica y orientación financiera para quienes habían sido engañados y traicionados. En la oficina de Jennifer, la superficie brillante del río Charles se reflejaba en la ventana. Mientras revisaba la solicitud de un nuevo cliente, abrió el cajón de su escritorio. Ahí estaba la tarjeta rosa con un mensaje de aquel día. «Disfruta tu nueva vida». Jennifer sonrió. Sí, de verdad. Habían encontrado su verdadero nuevo comienzo. Afuera, la brisa primaveral arremolinaba pétalos de cerezo en el aire. En el puente sobre el río Charles, una joven pareja caminaba de la mano, riendo juntos. Jennifer se levantó, tomó su abrigo y salió de la oficina, lista para su próxima reunión. El teléfono sonó. Un nuevo cliente. Thompson Associates Consulting, respondió con una voz firme y segura, con una determinación que nunca antes había sentido. Una nueva mañana estaba a punto de comenzar.